Querido diputado Marco Antonio Zulantay, ¿cómo estás tú, Marco Antonio? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Un gran saludo a todos los teleoyentes de mi radio. Un saludo también a don Andrés Moraga. Un poquito más de azúcar ahí al té, al jugo, para que le pase un poquito la amargura. No hablemos de eso. No, Eso sí. está de más. Sí. No Una camionada de glucosa no tiene. Está haciendo leña del árbol que hay. No, Una camionada de glucosa Mire, no yo tiene. voy a revelar algo, porque a riesgo de cualquier cosa en este tiempo de campaña, yo hice toda mi división inferior es cadete en Club Deportes La Serena. Y la única vez que tuve la oportunidad de integrar un plantel profesional fue en Club Deportes La Serena. Así que tengo mi cariño y mis recuerdos con ex jugadores, ex compañeros que llegaron a ser grandes, como Ricardo Rojas, Murci Rojas, Juan Quiroga. De esa generación. El mismo año. Partimos desde pequeños, gira por Perú, por Argentina. ¿En qué puesto jugaba? De defensa. Jugaba defensa central, lateral derecho a veces, o de contención a veces, pero más que todo de defensa. ¿Y el técnico era tu papá? Es como Peche, ¿te acordás? Claro. Dante Pecho jugaba al hijo, el único que lo ponía era el papá. El gran Gregorio Vilche, mi técnico de cadete. El gran Gregorio Vilche, estuve ahí con el profesor Castillo, con Hugo Valdivia, que en paz descanse. Ellos fueron los entrenadores de la época, estoy hablando de la década del 90. Así es que, y bueno, y siempre este corazón también con Coquimbo, mi ciudad. Las grandes campañas, una de las mejores campañas después del campeonato con Cobreloa de mi padre fue en Coquimbo, sí, por supuesto. Entonces, y yo soy coquimbano, nacido y criado. Entonces, le tengo mucho cariño a los dos clubes y me gusta cuando le va bien. Estoy vibrando con lo que le está pasando a Coquimbo, me alegro mucho, especialmente lo he señalado por la dirigencia, gente muy honesta, trabajadora, Nanín Sánchez, los hermanos Contador, Flaquito Corbeto, que son históricos. O sea, si yo era un niño, pero demasiado pequeño cuando yo ya estaba. Y me da pena cuando pasa con Club Deportes La Serena. Me gustó, vibré cuando subió Serena. Entonces, son sentimientos encontrados. Espero que se hagan bien las cosas. Y ahí yo concuerdo con todas las críticas. Las sociedades anónimas llegaron, las sanciones mal aplicadas, mal desarrolladas, llegaron a hundir los clubes de regiones, básicamente. Estoy de acuerdo contigo. De regiones, básicamente. Así faltando que hay que la revisar identificación eso. Y otras cosas más. Ahí está, claramente. Ojo que Marco es un muy buen jugador de fútbol, después se agrandó y empezó a jugar como delantero, pero siempre fue un muy buen defensa, dicen acá. Es que lo que pasa es que yo sé por qué me escriben eso, porque evidentemente en las ligas ya independientes que juego ahora, juego arriba, juego en punta. Y me pregunto, oye, pero si tú toda la vida jugaste atrás y jugaste y estuviste en todos lados, algunas selecciones amateur también estuve. Y le digo, pero es que no me quiero aporrear más, tengo 52 años, ya no puedo ir al piso, ya no quiero correr. Todos los que no corren arriba hay que correr atrás. Entonces ya no corro más atrás, corran ustedes, le digo yo, y yo ya choqué demasiado. Así que oiga, vámonos al partido de fútbol que se va a jugar el 16 de noviembre en la elección, ¿no? Domingo 16 de noviembre. Domingo 16. Los 7 diputados en ejercicio van en busca de la reelección, 54 candidatos. ¿Ustedes corren con cierta ventaja? Yo diría por dos cosas. Primero, porque ahí está el trabajo que mostrar. Y ahí en ese sentido uno tiene un insumo, ¿cierto? A través de los números, a través del contenido, de lo que uno ha hecho, para que la gente nos pueda a nosotros evaluar. Y eso es muy importante. También tenemos la ventaja de conocer el cargo. Yo he escuchado, y no quiero entrar en ninguna polémica ni hablar de otras candidaturas, pero yo he escuchado candidaturas de acá y a nivel nacional, en todos lados, de candidatos nuevos, que de verdad están un poquito corridos en el foco de lo que significa ser parlamentario. Hay mucho código municipal, mucho código de gobierno regional, pero no es exactamente lo que realmente hay que hacer en el Parlamento. ¿Pero eso es por desconexión, por desconocimiento o populismo? Yo creo que por los tres. Yo creo que por los tres. Pero no quiero ir más allá porque el trabajo se conoce allá, en terreno, allá, en el Congreso, los días que estamos allá, la forma que se trabaja. Entonces creo yo, lo quiero plantear desde una cierta ventaja, de que los 7 parlamentarios ya sabemos cómo es el sistema, cómo se trabaja en ese sentido. Yo creo que eso es parte de la experiencia. Y en estos cargos, todos los cargos políticos, especialmente de mucha responsabilidad, se necesita experiencia. Y eso y es una convicción que ahora yo siempre la tuve, siempre pensé, yo fui consejero regional, etcétera, y ahí estaba Adriana Peñafiel, Alberto Gallardo, que eran gente con mucha experiencia. Y eso era muy importante. Y en el Congreso es lo mismo, hay que saber cómo se trabaja, como los tiempos de los plazos. Y si hubiera que definir, Marco Antonio Zulantay, el proyecto más importante de ley que has presentado. A ver, ¿qué he presentado o que se transformó en ley? Porque yo
Lo que diría... yo te diría que has presentado, porque si se transforma en ley o no, ya pasa por otros factores, yo creo que se me dio justamente algo. Ahí algunos parlamentarios... Si se convierte en ley, mejor todavía. Claro, algunos parlamentarios me señalaban que era muy difícil que en la primera legislatura, por los tiempos del Congreso, algún proyecto de un parlamentario nuevo se convirtiera en ley. Y tuve esa dicha, digamos, con la actualización de los derechos de aguas. Y eso, yo hice un proyecto de ley, pasó por todos los sistemas y ahora es ley de la República. Primero, para ampliar un plazo que había que inscribir. Y segundo, trabajamos arduamente con el encargado del Ministerio de Obras Públicas para este tema, en forma internamente, para hacer las indicaciones, y creo que llegamos a un buen acuerdo con el Ejecutivo en este caso, y eso se transformó en ley. Básicamente, mucha gente iba a perder sus derechos de agua. Estoy hablando de miles de personas, pequeños, siempre pequeños agricultores, especialmente son los que pagan el pato. Exactamente, iban a perder este derecho por algunos temas administrativos que corregimos rápidamente, y en ese sentido ya se transformó en ley. Y es creo yo, a mí me gusta destacarlo, un hito muy importante. Y entre lo presentado yo podría destacar tres en las áreas que yo más me he desarrollado. Uno, en el tema minería y energía. Sí, en minería. Yo soy presidente de la comisión. Sí, en minería, adosado a minería, yo presenté la eliminación del famoso Comité de Ministros, que nos tiene bloqueado con todo el tema del desarrollo de nuevos proyectos, ¿ya? Se acercó en ese tiempo el ministro de Economía, que ahora es el ministro de Hacienda, Grau, y me dijo, diputado, nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento, con ese proyecto de ley, y lo vamos a incorporar en nuestro gran proyecto de ley de permisología. O sea, el proyecto mío fue tomado en ese punto como base para la segunda parte del proyecto de permisología, donde se elimina el Comité de Ministros, o sea, se elimina el tema político de las decisiones técnicas financieras, por decir una forma, con los nuevos proyectos. Yo creo que eso es muy importante porque eso destraba a nivel nacional muchos proyectos. En el tema de energía, hace poquito presenté un proyecto de ley que ya está en tramitación, que tiene que ver con, yo hice todo un recorrido anteriormente, con toda la industria energética, porque ya no da más el tema de los lectores, ¿cierto?, de los medidores, de lectores humanos, por decir una forma, en forma de las personas. Los que van a tomar ¿Sabe por qué? Porque las alzas de la luz tienen varias complejidades, no vamos a entrar en ese detalle, pero hay una que es súper importante, las famosas lecturas estimativas. Sí, nos tienen reventados a todos, porque la estimativa es hacia adelante, 50% más, etcétera. Eso se soluciona con una cosa muy, muy, muy simple, los medidores remotos. Y eso ya no da más. En un tiempo se intentó hacer acá, pero los famosos medidores inteligentes, pero sí. Claro, la escoba los medidores inteligentes al final. Básicamente porque no se planteó, y en ese momento la industria no estuvo de acuerdo con pagar, ¿cierto?, a cargo de la industria, de la empresa, el cambio de medidores. Hoy día eso es así. O sea, este proyecto de ley yo lo presento porque yo hago hago reuniones con toda la industria más el ministro de Energía, y todos están de acuerdo. Estuvieron de acuerdo en que el cargo en ese cambio va a ser exclusivamente de la empresa. La persona lo único que tiene que hacer la molestia de que vaya el trabajador a cambiar el medidor, no sé, media hora se demorará en hacerlo. Eso es todo. No da más la medición que no sea remota. Y yo le doy un ejemplo. Me tocó el año pasado ir a China en un marco de una gira ministerial por el tema de energía, y conocí State Grid, que es la empresa estatal china de energía. Atienden a 640 millones de clientes. Y no tienen ni una persona mirándolo. Ningún problema. Todo es la medición remota. Claro, entonces, a esta altura de la vida, es imposible en un país tan extenso y con una cantidad. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos que seguir acá, y ahí las cuentas, es una de las partes que las cuentas van a bajar sí o sí, porque también hay mucha gente colgada, por ejemplo, que esa energía alguien la paga, la pagamos nosotros. Obviamente. Sí. Entonces, el famoso, las lecturas estimativas, y ahí van subiendo las cuentas. Y lo otro que es muy importante, que se hace en los países desarrollados que tienen medición remota, que se programa el uso de la electricidad. Y por ejemplo, para una pyme que tiene una máquina que la puede hacer correr cualquier momento del día o la noche para producir, va a tener un gráfico donde va a decir que aquí la energía es más barata y puede producir en el horario más barato, y eso lo hacen todos para maximizar, por ejemplo, la ganancia en una pyme. Y lo mismo en una casa, si yo tengo que secar la ropa, porque la secadora de ropa, lo digo yo que tengo niños, cerro y cerro de ropa, secando, ¿cierto?, en invierno sobre todo,
el consumo es altísimo. Pero si, estoy hablando de un ejemplo, el consumo más bajo es de 10 de la noche a 12 de la noche, pucha, no sé, pues a lo mejor voy a tener que secar la ropa en ese horario. Cosas de ese tipo nos van a permitir a nosotros organizarnos. Marco Antonio Zulantay, yo siempre he dicho que ustedes, los que están en ejercicio, es más fácil evaluarlos por asistencia, por proyecto de ley presentado y por un montón de otras cosas más. 98% en mi caso de asistencia. Muy bien, justificativo. Vamos a revisar después la asistencia de todo. Oye, ¿cómo se enfrenta? Porque es una elección distinta. Sí. Esta elección es obligatoria. La anterior no fue obligatoria, sacaste la primera mayoría, si no me equivoco. Sí. ¿Qué se espera? ¿Cuál es la estrategia que se utiliza ahora? Que va a votar el doble de la gente que votó en la última elección parlamentaria. Bueno, yo lo señalé anteriormente. Lo primero es, en el caso mío, yo me empecé a pensar cómo puedo plantear una reelección y encontré el camino más simple, que es mostrar lo que yo he hecho. Mostrar en todos los sentidos, lo que señalaba, en número, en contenido de proyecto, en ideas de futuro, en votaciones, que es muy importante, que lo que me tocó votar. Esa es la otra, ojo, Exactamente. Buen punto, Andrés, lo que dice el diputado, porque uno también puede llevarlo a revisar el ejercicio de los diputados en cómo votaron ciertas cosas. Sí, claro. Para que no vengan a vender pomada ahora de que están todos así, estamos firmes con la seguridad, y cuando tuvieron que votar proyectos los votaron en contra. Buen punto. Entonces, vamos a revisar. Ahí hay un punto que tiene que ver justamente, por eso, lo que uno muestra que he hecho para que las personas digan, me gusta, me ha gustado lo que ha hecho, le voy a dar la oportunidad de nuevo. Esa es una vía. Y lo otro, además de lo que le acabo de decir, cómo actuamos en estos 4 años, los 7 diputados, también cómo se va a actuar a futuro, que es más importante. Si este periodo ya terminó, este periodo legislativo. Pero en el otro periodo legislativo, ¿qué viene? Viene, por ejemplo, en temas valóricos que le importa a mucha gente, viene la ley del aborto. ¿Cómo van a votar a futuro? ¿Cómo se va a votar la eutanasia en 2 temas valóricos, por ejemplo? ¿Cómo se va a votar la rebaja de impuestos? Hoy día la rebaja del impuesto, usted sabe, es 27%. Los candidatos, ¿cierto? Mi candidata Evelyn Matei está proponiendo 23, otros un poco menos. Entonces, va a haber una rebaja de impuestos para agilizar, ¿cierto? La inversión de la economía. Sí. También proponer ideas en ese sentido que se puedan transformar en proyectos de ley. Yo estoy dándole una vuelta, revisando mucho, por ejemplo, para proponer que el impuesto a la herencia en Chile sea 0. Por si acaso el impuesto de herencia es del 50%. Que sea 0. No se le ocurra morirse. ¿Y sabe por qué? No solamente por el capital chileno. No, es terrible. Se levantan hoy día 400 millones de dólares en ese punto, que en el total es poco, o sea, un 0,5% del presupuesto. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa si en Chile la impuesta a la herencia es 0? ¿Qué pasa con las herencias internacionales? Van a mirar a Chile y van a traer sus capitales a Chile, por supuesto. Aparte que son bienes que ya pagaron todos los impuestos y por haber. Exactamente. Entonces, es un impuesto sobre el impuesto. Y así evitamos, por ejemplo, que hizo la familia Paulman. Se instala en Inglaterra porque allá es más bajo y aquí ya no están pagando porque fallece Horst Paulman y su impuesto a la herencia en Inglaterra es más barato de acá. Entonces, se llevan la fortuna, las que están en Chile, perdón, y también a nivel internacional pueden mirar a Chile como una posibilidad. Si Uruguay nos está llevando, Uruguay es un país chiquitito, nos está llevando un poco en ese sentido. Entonces hay cosas que uno va a estar o no de acuerdo con eso. Ni hablar de los proyectos de seguridad. Vamos a estar. ¿Quién va a estar dispuesto a votar las RUF? De verdad, ¿cierto? Las reglas del uso de la fuerza para dar la facultad de carabineros a las Fuerzas Armadas. ¿Quién va a estar disponible a votar como está, en forma dura, como corresponde, enfrentando el problema de la infraestructura crítica, para que las Fuerzas Armadas tengan facultades de estar también apoyando en carabineros, pero con facultades, no como ahora? Y le doy la tercera. ¿Viste lo del general de ejército que fue a hablar al Congreso que no le alcanza, no llegan a fin de año con el presupuesto que tienen? Se suma a los hospitales, se suma a todo. Sí. No tiene plata ni para garantizar la elección. Porque este gobierno, los 3 años ha tenido una estrategia para la tramitación del proyecto de ley. Sobreestima los ingresos y subestima el déficit. Entonces dice, vamos a ingresar el 3%, ¿cierto?, del ingreso del PIB lo vamos a ingresar nosotros a través de impuestos, una serie de cosas, y vamos a tener un déficit de 1,6, por ejemplo. Pero resulta que es al revés. No está ingresando, los 3 años, no está ingresando la plata que ellos dicen que va a ingresar y está egresando el doble de lo que dicen. Tal cual. Sí, y eso ha sido los 3 años, revísenlo ahí. Entonces tenemos estos descuadres que en los hospitales no se llega al presupuesto anual, no se llega a cumplir. Y ahora, imagínense, las Fuerzas Armadas, por razones obvias, ha tenido esta información en reserva, pero hoy día, ¿cómo estarán de desesperados que la liberan?
¿Cuál es la señal para Argentina, para Perú, para Bolivia, para todos los países que tenemos nosotros siempre? No tenemos plata. No tenemos plata, no hay ejército en Chile, no se le paga, los soldados se están yendo para la casa o están haciendo Uber, un ejemplo, no es así, pero van a tener que hacer. Entonces, ¿sabe qué? Sí, el tema económico es una debacle. ¿Qué pasa con la candidata Evelyn Matei? Porque a mí me da la impresión que no levanta, tuvo mucho tiempo en el primer lugar, todas las encuestas, todas las últimas encuestas posicionan como ganadora a José Antonio Kast. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo creo ¿Qué pasó y qué pasó con Evelyn Matei? El qué pasó primero. Lo que pasa es que la valoración de Evelyn Matei, y estoy seguro que hoy día es la misma que el año pasado y el año antepasado, cuando marcaba arriba del 30%. ¿Por qué? Porque la pregunta en las encuestas era probablemente qué le parece la alcaldesa de Providencia, qué le parece Evelyn Matei como futura presidenta, y en general ella tiene una alta valoración. Cuando cambió la pregunta respecto al tema exclusivamente presidencial, ahí viene un cambio, porque José Antonio Kast ha tenido durante 2 oportunidades de campaña, ha hecho una base no de adherentes, como tenemos nosotros con Evelyn Matei. Nosotros somos adherentes a Evelyn Matei, nos enojamos muchas veces cuando hay cosas que dice que a nosotros no nos gusta, otra gente se enoja tanto que a veces se cambia. Esos son los adherentes, ¿cierto? Me enojé con usted, listo. Sí. José Antonio Kast tiene personas que son incondicionales, y ahí, en este sentido, le sirve. ¿Pero qué dice José Antonio Kast que no dice Evelyn Matei? No sé si me entendí la pregunta para dónde va. Sí. Porque yo estaba revisando algunas encuestas y, por ejemplo, José Antonio Kast llama la atención que en segmentos bajos es muy fuerte. Sí. Entonces, hay algo del discurso de él que la gente lo está tomando, que me imagino que no lo tiene el discurso de Evelyn Matei. ¿Podrá hacer eso o no? Sí, yo creo que hay de dos cosas. Primero, hay algún tema de contenido y otro de tiempo. Ese discurso, José Antonio Kast lo ingresó hace mucho tiempo, no es ahora nomás, y ahí hay un tema de ventaja comparativa de haber metido el tema en la mesa antes. Y lo segundo tiene que ver con la forma directa de plantearlo, ¿cierto? Que no tiene que ver muchas veces con la gobernabilidad, o sea que hay un tema muy importante, y es por eso que quiero plantear esa preocupación. No es bueno tener solo incondicionales, hay que tener adherentes, incondicionales de todo. Pero incondicionales, ¿qué le pasó a este gobierno con sus incondicionales? Se fueron al hoyo, sí, claro. Porque el presidente Boric sigue marcando lo mismo con sus incondicionales. Hay una frustración de por medio. Exacto, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y nosotros ahí... Pero en segunda vuelta, si pasa Kast con Jara, ¿tú personalmente vas a apoyar a Kast? Absolutamente, yo ya lo hice en la anterior, porque ahí después será motivo de otra entrevista. Ya no podemos pensar en una alternativa liderada por Jara. Y ahí me quiero tomar de lo que hablábamos anteriormente respecto a los parlamentarios. Aquí también hay que revisar, hay otro punto ahí que se me quedaba. Hay que revisar a qué candidato presidencial apoya a cada parlamentario. Va a apoyar, el que está apoyando a Yanes Jara está apoyando la continuidad de este gobierno, tal cual como usted lo ve, ¿ah? Y los que apoyamos a otros candidatos, en el caso mío, a Evelyn Matei, apoyamos un cambio en lo que está. Entonces es importante saber, porque hay candidatos que en esta parte como que se camuflan un poco y después en el Congreso votan en otra línea. Entonces la gente tiene que tener cuidado. Y mire, yo estuve revisando, antes de esta entrevista estuve refrescando datos. A nosotros en la Cámara, no sé, lo muestro por ahí, nos dan un chat que es GPT, ¿ya? Pero es de la Cámara de Diputados, ¿ya? Hacia los diputados. Entonces uno pregunta ahí proyectos de ley, en qué está, qué sé yo, los datos para sacarlos rápido, las entrevistas, etcétera. Entonces yo pongo expulsión de migrantes que cometen delito. Y el chat GPT me pone proyectos de ley relacionados a tramitación. Y me da todos los proyectos de ley que están en tramitación. Y yo le voy a leer una sola cosa. El año 2024, por ejemplo, moción que se encuentra sin urgencia. Después, en el año 2022, moción y se encuentra sin urgencia. O sea, este gobierno nunca le ha dado urgencia a este tipo de proyectos. Sí, claro. Y hay que sacar al pizarrón y hay que preguntarle a todos los candidatos, no estoy hablando de nosotros los incumbentes, a todos los candidatos, por ejemplo, cómo van a votar la ley cuando se llegue esto, cuando el gobierno siguiente, que no tengo duda que va a ser de nuestro sector, venga y le ponga urgencia a este proyecto. Expulsar a los migrantes que cometen delitos en el acto, en forma inmediata. ¿Cómo lo van a votar? Por ejemplo,
Y así, con el arreglo de uso de la fuerza. No, que Carabineros a lo mejor no puede tener porque va a ser gatillo fácil, nos dijeron, y por eso está sin urgencia. Sí. O el uso... o la RUF todavía no sale. El arreglo de uso de la fuerza. No tiene urgencia. Está en el Senado sin urgencia. Sí. Entonces, parece increíble. El tema de la infraestructura crítica. Cuando las Fuerzas Armadas estén fuera del hospital, ¿cierto? O de una bencinera. 2, 3 efectivos de las Fuerzas Armadas armados, y llegue un delincuente a armar un escándalo, a asaltar, a hacer un turbazo, lo que sea, y viene el militar y le va a correr bala y lo va a reducir en el mismo momento, ¿qué va a pasar? Los derechos humanos. Exactamente. Bueno, entonces usted tiene ahí las prioridades cambiadas. En el tema de los parlamentarios nuevamente, ¿qué vamos a apoyar en el tema de las prioridades? ¿El 50% más a cultura? ¿O el 40% menos a Elige Vivir Sano? ¿De qué estamos hablando? Yo lo dije, no sé si cuando lo dijimos el viernes o no, lo de el monto destinado al construir el Museo de la Memoria. 7.000 millones. En Concepción. Ministerio de Cultura financiará los 7.000 millones para el Museo de la Memoria en Concepción. Y cuesta 500 millones mensuales, impresentable. No, es impresentable. Entonces usted tiene ahí, y ahí viene alguna crítica. Si el problema yo creo que, Marco Antonio Solantay, el problema yo creo que ya está. Lo que hizo este gobierno está a la vista, va a dejar un país endeudado, va a dejar un país donde sus prioridades. El problema es lo que viene. Y ahí esperemos que la cosa cambie. Por eso yo planteo cosas de futuro. Le voy a dejar una antes de terminar, lo podemos desarrollar en la siguiente entrevista. Yo también hay temas de futuro muy próximo, que en el fondo tienen que tener una definición actual. No sé, se me terminó el tiempo, parece. Sí. Ya han sonado los dos relojes. Los dos relojes. Tienen que tener una definición que tiene que ver con el empleo. Yo se lo voy a dejar planteado en términos generales. Ojo que la próxima pandemia puede ser una crisis del empleo. ¿En qué sentido? En que las tecnologías que se están aplicando hoy día no tienen relación con estoy hablando desde el punto legislativo, de lo que nosotros estamos postulando, con una actualización de la legislación. Entonces, por ejemplo, están desapareciendo paulatinamente muchas profesiones, muchos oficios reemplazados por la tecnología, y legislativamente no hay una protección y no hay una actualización. Entonces, y eso son muchas personas. Entonces usted ve toda la semana, Cencosud, 1.000 personas a la calle. Hace 2 semanas atrás. 600 personas en Correos de Chile. ¿Se recuerda? Sí. Y así. Entonces tenemos toda la semana gente sin empleo porque están siendo reemplazados por las tecnologías. ¿Dónde está la ley, por ejemplo, que habilite, una buena ley que habilite el trabajo telemático, una serie de cosas que se hizo en pandemia, pero fue porque fue una emergencia? Está la lista de espera y una serie de cosas. Marco Antonio Solantay, muchas gracias. Volveremos a conversar. Se viene.